pues que se den la tarea de hacer el bien, de hacer las cosas bien hechas Claro, dentro de las posibilidades que tenga. Porque también hay que entender que uno tiene unas posibilidades y que a veces quieres más y no puedes. Pero exacto. bueno, si tu acción va a afectar y va a generar un impacto muy, muy importante, Positivo. pues exactamente. O sea, lo suyo es que el precio a pagar por eso mm, es alto seguramente. Claro, así es. Hacer las cosas bien cuesta. Este programa está patrocinado por Cuerpo Lunar, donde la astrología es tu herramienta de crecimiento personal. Cuerpo Lunar 5. MF Creative, diseños personalizados a tu medida. MF Creative Design 2812. Benigno Ávila, consultor financiero y psicólogo. Psicofinanciera. Abogada Carla Sandoval, especialista en extranjería. Mi abogada en Málaga. Corey Design, diseños que conectan. Corey Design. Pielmente, cosmetóloga Yelixa da Silva, trabaja tu cuerpo por dentro y por fuera. Piel_mente. Katy Villegas, fotógrafa, haz clic en tu mejor momento. Katy Villegas Fotografe. Restaurant Raíces, la precisión de Tokio, la pasión de Lima, el ritmo del Caribe y el corazón venezolano. Raíces Fusión 14. Doctora Carolina Mendoza, ginecóloga obstetra. DRA Cuerpo Sano. Alfa Motors Sport, tu taller especializado en Marbella. Alfa Motor Sport Marbella. Aprende inglés con la profesora Marlene Caires. El inglés no muere. Dania Briceño, psicóloga clínica especializada en intervención psicosocial. Psicobrice. La Tasquita del Pana, café bar con ambiente familiar, donde puedes disfrutar de rica comida y excelente atención. Tasquita del Pana. Restaurante venezolano Esencia, gastronomía venezolana cerca de ti. Restaurante Bar Esencia. Bueno, mis muérganos queridos, por supuesto comenzamos el año arrancando con las novedades que existen en el planeta y para eso tengo que llamar a mi staff serio, a mi Benigno Ávila, nuestro psicólogo financiero aquí en Entre Panas Málaga y Accionarte Radio. Bienvenido, corazón, feliz año, por supuesto. Feliz año, Carolina. Para ti y toda tu audiencia. Espero que la hayan pasado muy bien y que este año se convierta en algo muy bonito para todos nosotros. Claro que sí, claro que sí. Bueno, comenzamos esta nueva temporada hablando de un tema bastante importante. Hablamos de la influencia o los sucesos que están aconteciendo en el mundo y por supuesto tenemos que ver el punto de vista económico en nuestro país, Venezuela, y por supuesto a nivel mundial. Me gustaría que habláramos un poco de ello, Benigno. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué puede suceder con la economía ahora que de verdad es realidad lo que comentamos en algún momento tú y yo aquí? Esta intervención importante de Estados Unidos en Latinoamérica y Ujú. exactamente, puntualmente en Venezuela. Cuéntanos. Bueno, lo primero que hay que señalar es que esto es un golpe muy importante, no solamente para la economía, sino para toda la región a nivel geopolítico. Creo que aquí tenemos un ejemplo claro de cómo la geopolítica puede determinar también factores económicos, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Siempre los eventos trascendentales, y queda ver cómo esto se desarrolla, evidentemente, pero siempre los Claro. eventos trascender- trascendentales marcan, marcan un devenir económico también, Mm, porque al final los capitales, los flujos de capitales, suelen estar de la mano de aquellas situaciones favorables para que se desarrollen. claro. Entonces, ¿qué ocurre? En lo que refiere a nuestro país, es una situación bastante incierta Mm, hasta que los actores protagonistas, que a lo mejor algunos vemos y otros no, empiecen a tomar posición real de lo que viene.
Ujú, Ahora, a nivel pragmático, que sí se puede esperar, al menos que intuyo yo que se puede esperar. Lo primero es que esto es una página nueva. De claro. entrada, para mí es evidente que lo que conocíamos tendría que haber migrado a otra cosa. Mm, Y esa otra cosa ya se ha venido dando. A mm, la fecha, pues se han venido, incluso he visto por internet posiciones laborales de Chevron en diferentes zonas de Venezuela. mm, Estamos hablando también de que la gente se ve más animada, se ve diferente, se escucha distinto con mm. respecto a eso que puede pasar. Y hay que tomar en cuenta que la sumatoria de las pequeñas acciones también afecta a la economía. Por Claro, ejemplo, tenemos que pensar en un evento puntual en el 2017, cuando la economía pasó a una dolarización abrupta porque la gente espontáneamente lo hizo. No claro. fue porque el gobierno lo haya hecho. Mm. Entonces, podríamos hablar de que sí, económicamente se prevé un cambio que va a estar, personalmente lo veo yo así, va a estar muy determinado por esas acciones que tanto en las caras visibles como en las que no se ejecuten. Sí, porque solamente el Algunas. abrir la boca, decir algo, o sea, así, así de Ujú, sencillo, o sea, decirlo, solamente ya cambia, por supuesto, además, de hecho, con la cuestión de que Trump quiere controlar o organizar o gerenciar el petróleo venezolano, ujú. solamente con ese dicho ya la fluctuación del precio del petróleo ha cambiado, Claro, solamente con eso. tomamos en cuenta que Venezuela tiene las reservas de crudo más grandes del mundo, pero Mm, también hay que tomar en cuenta que el crudo que nosotros tenemos es un crudo muy pesado, sí, con lo cual requiere de un trabajo, de unas refinerías especiales que que las tiene Estados Estados Unidos Unidos. creó para eso, creó Exacto. justamente para eso, Claro, ¿vale? O claro. sea que Es que no es podemos un olvidar socio, que la infraestructura de Venezuela petrolera la hicieron los americanos. no solo eso, Estados Unidos también ha construido buena parte de su infraestructura petrolera allá en Estados Unidos pensando en el crudo venezolano. Claro, claro, exacto. Vale. Ahora, también es cierto que nuestra industria está destruida, o sea, está en una situación paupérrima Sí, y eso va a implicar necesariamente que hay un cambio de gestión y ese cambio de gestión es lo que en teoría tendríamos que ir viendo a lo largo de los próximos años, ¿no? O de los claro, porque es próximos que meses. lo que quiero entender y tengo claro es que va a ser un cambio poco a poco. O sea, no es abrupto, no es de la No, noche a es la imposible. mañana. Eso hay que tener eso presente. Ujú. Sobre todo porque hay que tomar en cuenta que en los periodos de transición político eh, hay hay cierto caciquismo, por decirlo en términos criollos, en las Ujú, posiciones que ya están arraigadas en la política interna. ujú, Esto lo sabemos que lo eliminó de alguna manera Gómez ujú, con toda esa mano dura que estableció a principios del siglo XX, pero culturalmente nosotros, al menos lo que yo he visto en Venezuela, siempre hay una tendencia a querer tener algún tipo de control. Pero bueno, no solamente del venezolano, en general, también le pasó a Rockefeller cuando trató de dominar el mercado petrolero en Estados Unidos y tuvieron que pararle los pies en su momento, ¿no? Es ujú. como una tendencia natural del ser humano a querer monopolizar una infraestructura. Si nos ponemos hoy en día, eh, el mercado de las transacciones con tarjeta la dominan Visa y Mastercard a nivel mundial. Claro, La cuota de mercado que tiene American Express, Diners o cualquier es un otro porcentaje es muy muy pequeñito. poquita. Ajá. Ujú. Entonces, sí va a hacer falta que esa transición política interna de los mandos que no son tan visibles empiecen a operar en pro de las directrices que teóricamente se empiezan a mandar desde la cabecilla, ¿no? Que Claro. ahora hay un doble discurso también, porque por una parte no puedes abrirte plenamente de un lado, tienes que mantener la posición firme, rodilla en tierra, Mm, porque si no eso sería un problema. claro. Estaríamos traicionando según la filosofía del chavista. Entonces, Ujú. tiene que haber ese cambio interno, progresivo, tan lento como en su momento se hizo la desintegración del aparato productivo que tenía. Claro. Ahora, yo sí creo que esto es un cambio importante. Incluso estuve leyendo por allí que se va a abrir un ETF, que para los que no conocen, un ETF es una versión de inversión como si fuera un fondo de inversión, pero
que cotiza en bolsa. Puede ser, por decir, un poco más transparente. Un fondo de inversión es un grupo de personas que se reúnen para crear un instrumento financiero para hacer inversiones. Un Ujú. ETF es más o menos lo mismo, pero cotiza en bolsa la participación de ese activo. Entonces, Ya, tiene otra, tiene otra característica. Y se quiere hacer este ETF con la economía venezolana. Se quiere ya. hacer con los activos venezolanos en general, por lo menos con las principales empresas. Ujú, ujú. Las principales empresas, por supuesto. Y los inmuebles se irá a estabilizar el precio, irán a subir. Mira, con respecto a eso, no he entrado a profundidad, pero bueno, sí que es cierto que el mercado inmobiliario suele tener una relación menos volátil que otros mercados. Por Ujú. ejemplo, si tú me hablas de la energía, como el petróleo, o me hablas de la luz, o me hablas de la comida, pues esto está como más expuesto, ¿no? Claro. A lo que ocurre en el día a día. Pero bueno, un inmueble, digamos que hay que hacer cambios sustanciales muy fuertes para que Ujú, pierda o gane valor de mm, manera sustancial y progresiva. Sí que creo que puede haber una revalorización importante de los activos si la situación económica en Venezuela mejora. claro. Pero esto evidentemente no va a ser para todas las regiones. Lo más probable que pase es que esto ocurra en las regiones que se vean mejor favorecidas por la bonanza petrolera. Claro. Problema de toda la vida de Venezuela. Las grandes Ujú, ciudades siempre tienden a acaparar mejor esto. Ahora, hay que tomar en cuenta que este plan que se tiene planteado desarrollar no solo implica el petróleo, ni ujú, tampoco implica depender del petróleo teóricamente, sino que mm. implicaría una gestión mejor de lo que serían los recursos naturales, con lo cual estamos hablando del oro, del gas, del petróleo, Claro, de diversificar. exactamente. Entonces, yo sí debería plantearse lo que toda la vida hemos sabido desde que somos niños, que hay que sembrar el petróleo y hay que hacer que el petróleo no sea la fuente principal, sino Claro, que hayan otras cosas, se hagan claro. otras cosas. Sí, sí. Ahora, Bueno, yo sí creo que creo, Estados Unidos lo tiene claro. Lo que no lo teníamos claro bueno, fuéramos nosotros. si hay algo que está claro es que Estados Unidos es una de las principales potencias del mundo porque ha sabido administrar muy bien sus recursos y por eso es lo que es. Ahora, lo que sí creo es que, y es algo que yo he venido rescatando cada vez que tengo algún tipo de posibilidad de conversar sobre esto, eh, lo difícil que es hacer el bien, ¿no? Lo Mm, difícil que es hacer las cosas bien hechas. mm, Y creo que aquí se va a poner en evidencia la importancia real de que las personas que están en esos lugares o posiciones que determinan muchos rumbos en conjunto, mm, pues que se den la tarea de hacer el bien, de hacer las cosas bien hechas claro, dentro de las posibilidades que tenga. Porque también hay que entender que uno tiene unas posibilidades y que a veces quieres más y no puedes. Pero exacto. bueno, si tu acción va a afectar y va a generar un impacto muy, muy importante, Positivo. pues Mm, exactamente. O sea, lo suyo es que el precio a pagar por eso es alto seguramente. claro, así es. Hacer las cosas bien cuesta. Así es, exactamente. A ver, Benigno, hablando no de economía, vamos a hablar de nuestras emociones. ¿Cómo podemos recibir, gestionar la felicidad, la alegría, la angustia, la incertidumbre? Porque todavía estamos en un proceso que hay muchas cosas que hay que primero aceptar, luego eh, digerir. Y no sabemos qué es lo que pasa realmente. Los que estamos fuera y los que están allá. Cuéntanos, ¿cómo hacemos? Vale, bueno, acá tendríamos que hablar de buscar ejemplos en fenómenos similares, ¿vale? Ujú, Evidentemente, los fenómenos que se nos pueden venir a la cabeza, podría aparecer el muro de Berlín cuando cayó. sí, Hay eventos todavía más traumáticos como cuando hablamos del holocausto judío o de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, que no tiene nada que ver con esto, es años luz. O sea, esto sí. fue una cuestión quirúrgica, aquello fue una cuestión muy potente. Ujú, Eh, de todos estos ejemplos se habla de algo que en psicología conocemos como el trauma colectivo. ujú, Este tipo de eventos que marcan la sociedad y marcan la generación.
ya venimos con un trauma colectivo de la Ajá, migración. exacto. Si a esto le sumamos esta situación, bueno, de, de política, donde un país como Estados Unidos ha generado una salida de Nicolás Maduro, pues Ujú, esto va a quedar en la memoria colectiva por lo que representa para todas las posiciones políticas del país. claro. Estamos hablando de un Afecta a acto que todos, marca de un lado o de a otro. todos en algún nivel. Sí, Ujú, sí, a todos de alguna manera. Y a eso me refiero cuando hablamos de un trauma colectivo. No pasa porque te afecte a un bando u otro, afecta a todos y ujú, marca la historia. Y ya claro, luego, pues, se dice por ahí que la historia la escriben los vencedores, pero sí. más allá de eso, lo que va a quedar es una relación con esa huella, ¿vale? Ujú, Ahora, cuando ocurre el muro de Berlín, cuando cae, el evento generó situaciones muy parecidas a las que yo estoy escuchando también en los pacientes. ujú. Algunos con angustia, otros con miedo, otros con felicidad, pero luego viene la sensación del no saber, Sí, la pensar incertidumbre. la incertidumbre, el qué va a pasar ahora, cómo van a ser las cosas, ¿no? Ujú, Todas estas cuestiones, evidentemente, son ejemplos históricos en donde lo psicológico va a determinar la lectura que tengamos de esta situación. Y hay que tener en cuenta esto mucho porque este síndrome, le llaman el síndrome del muro de Berlín, ujú, eh, es algo normal porque venimos habituados a algo que no es de un día. claro. Venimos con una retórica de más de 20 años, 26 años, casi 27 años, No, para y ser exacto. de este lado, las personas que emigraron, que tienen muchos años afuera, Ujú, revivimos, por lo menos te lo digo por mí, revivimos esa angustia constante de cuando hacíamos unas elecciones y no sabíamos si íbamos a ganar o perder. Ese tipo, claro, esa sensación de ¿será o no será? También lo claro, vivimos. Mm, claro, porque todos estos eventos están muy cargados de contextos que nos han marcado en la vida. claro. Lo normal en un país es que estos eventos de una elección, de una situación importante, genere pues historia, ¿no? Pero aquí estamos reescribiendo la historia desde esa lectura que genera el efecto, ¿no? Mm, Porque igual la historia no está del todo releída ujú, aún. mm, Todavía tenemos mucho por escribir en todo esto. claro. Con lo cual, lo que nos hace sentir los que estamos fuera es una reevaluación de los procesos que ya hemos vivido, como tú bien marcas. Por eso Mm, digo, hay nostalgia, hay añoranza, hay tristeza, hay angustia, también hay alegría, hay celebración. mm, Y todas estas cosas son consecuencia, pues justamente de los marcajes que hemos atravesado, los que hemos vivido estos 26 años, quizás con un poco más de conciencia, porque hemos sido más mayores. Los que nacieron durante los 26 años o empezaron con toda esta historia, pues tienen un recorrido más corto, aunque no claro, digo menos intenso. Puede ser, claro, bueno, hubo claro. gente que ha muerto en marcha de una manera importante, Sí, por ¿vale? supuesto, por supuesto. Y los familiares de los que están allá detenidos Exactamente. todavía. ¿Qué podrían estar porque presentando los que están allá ahorita en Venezuela? Porque nosotros acá, por más que sea, tenemos nuestro día a día, nuestras rutinas y nos desconectamos un poco porque obligados, pues, porque tenemos que trabajar, tenemos que... Pero esas personas que están allá, esos venezolanos que están allá, ¿qué podrían estar pasando? Bueno, hay de todo. Dependerá un poco de en qué lugar te encuentres, ¿no? Mm, Si estás en una situación más o menos privilegiada, pues no va a ser lo mismo que si estás dentro de una situación más desfavorecida. ujú, Creo que va a depender mucho del contexto que te rodee. No es lo mismo el funcionario que a lo mejor se siente respiro por toda esta situación que ese otro funcionario que es completamente adepto al chavismo. mm, Justificado o no, claro. el otro podrá tener miedo, podrá tener rabia, el otro podrá tener un poco de alegría, de sensación de que por fin.
Y del común, los que no están quizás tan cerca a estas cosas, pues lo que yo he podido percibir en los pacientes, Ujú, que veo que algunos están en Venezuela, otros lo que me relatan de sus familiares en Venezuela, ujú, es esta sensación de cuidarse mucho las espaldas, de mm, borrar el mensaje de WhatsApp, mm, de ver mucha presencia de colectivos en las calles. También es cierto que no en todos los sitios se hace de la misma manera. Hay ya. sitios en donde la cuestión no está tan fuerte, otros donde está más intenso. Creo que estamos atravesando una época en donde se cuidan mucho las formas y Mm, los comentarios y mm, los elementos, ¿no? Entonces Porque estamos en no una sabemos, angustia perenne, claro, en un una estrés angustia, en una constante, zozobra y un estrés y unos niveles de cortisol todo un día. claro, y esto es peligroso. Es Claro. peligroso si se extiende mucho en el tiempo, porque igual el ser humano logra estabilizar siempre, ¿no? Digamos que somos seres que nos podemos habituar y Mm, necesitamos eso para regularnos. sí, Y no me extrañaría que eso pueda pasar también, pero eso no quita que no haya unos niveles que puedan generar dificultades, problemas y que ya iremos viendo hacia dónde nos dirigen. Pero es importante. Yo creo claro. que, y fue de los primeros que estuve haciendo esa labor, creo que Ujú, tenemos que tender la mano, tenemos que ujú, escucharnos mucho, tenemos que darnos la oportunidad de, si tenemos nuestra profesión, pues hacerla de la mejor manera posible claro, en la medida de que podamos ayudar a otros también. claro. Hay un meme que veía cuando pasó todo esto que decía, ya dejé de ser experto en Stranger Things y ahora voy a ser experto en geopolítica venezolana, ¿no? Eso me dio mucha risa, Sí, sí, porque es que sí. una semana antes todo el mundo hablando de algo tan común y tan Claro, trending, como le sí, llaman, y claro. ahora todo el mundo habla de Venezuela como Todo que el si fueran mundo. personas que han vivido allí. Sí, sí, eso Y es delicado. Oye, hay una raya ahí que muchísima gente se ha pasado, pero bueno, hay que dejar, estamos así en es, libertad de expresión y cada quien que diga lo que le da la claro, gana. Ya el tiempo indicará qué es lo que es y qué es lo que no es. Danos unas claro. recomendaciones, Benigno, para bajar esos niveles de cortisol, de toda esta angustia y toda estas emociones que tenemos encima. Mira, lo primero, en Venezuela todavía existen, y creo que tenemos una red también de colegas fuera, Ujú, existen espacios para tu poder encontrar un lugar para poder hablar de esto, incluso aunque no tengas la capacidad económica de poderlo pagar. Aunque vale, bueno, si estás en una posición de poderlo hacer, lo justo es que se haga porque todos padecen en Venezuela la situación económica, pero los que claro. no, todavía hay espacios para esto. Sé que el Colegio de Psicólogos tiene una red para atender personas en situación de crisis, que tienen sus protocolos y tal, Colegio de Psicólogos de Venezuela, Ujú, ¿vale? Eh, Aparte de esto, creo que también es bueno hacer ciertos cortes. Recordemos que ninguno de los que podemos estar fuera de lo que está pasando allí, tenemos realmente la claridad meridiana de lo que va a ocurrir. claro. Y Por no ende, tenemos el gastar. control de nada de eso tampoco. Claro, hay que tomar en cuenta que somos una sociedad que está muy ganada, está muy, valora mucho el saber. Mm, Venimos con eso cultural, por eso celebramos tanto el bachillerato, la universidad, esos logros, ¿no? Entonces, como que nos dejamos fácilmente encantar por el comentario prolijo y por la escucha de ese comentario prolijo. mm, Entonces, hay que tener cuidado de no caer en eso de manera excesiva. ya, ¿Vale? Culturalmente es como nuestro pecado capital, claro. sentir que sabemos mucho, Sí. nos gusta eso. Y finalmente, reconocer nuestras limitaciones, que por más de que nosotros drenemos en ese comentario algo que sea válido, Ujú. igual no tenemos la última palabra, porque no estamos allí ni lo podremos saber nunca. A ver, ahí se Claro. van a decir cosas que Que nunca jamás lo vamos a saber. nos enteraremos del Sí, todo, cómo fue ni cómo pasaron, quedarán en un sí, secreto por muchos años, sí. ¿vale? Vale. Bueno, Es así. corazón, muchísimas gracias por tu conocimiento, por tus recomendaciones. Y bueno, ya lo sabes que estamos aquí apoyando siempre toda tu ayuda y todo tu apoyo por Accionarte Radio y Entre Panas Málaga. Un besito, corazón.
Gracias por tu Adiós. tiempo. Chao.